Ahora estoy frente a ustedes. Los pacientes suelen acudir a un especialista en medicina física y rehabilitación, es decir, a un fisioterapeuta con diversos problemas. Hoy les hablaré de uno de esos problemas, que es el dolor lumbar. El dolor lumbar es un problema que puede afectar a personas de diferentes edades. En nuestras actividades diarias, a menudo sufrimos o padecemos este problema. Los pacientes suelen presentarse ante nosotros con este problema de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos pacientes vienen porque llevan mucho tiempo sufriendo dolor lumbar. Prácticamente todos los días les molesta este dolor. A menudo se observa que compran analgésicos en la farmacia de la esquina y los toman. Toman 1 o 2 dosis. Se sienten mejor o el dolor disminuye. Pero después de unos días el dolor lumbar vuelve. También hay pacientes que no solo sienten dolor en la zona lumbar, sino que el dolor se irradia hacia la pierna. Algunos dicen que llega hasta el tobillo y otros que se extiende hasta los dedos del pie. Y junto con esto, sienten hormigueo o entumecimiento. Otros pacientes vienen diciendo que después de caminar una cierta distancia, ya no pueden seguir caminando, porque ambas piernas se les entumecen, se sienten pesadas, y en ese momento tienen que dejar de caminar y sentarse. Al sentarse, sienten algo de alivio. También hay pacientes que no sienten dolor durante sus actividades diarias, pero cuando están en reposo, van a dormir o se despiertan por la mañana, sienten un dolor lumbar intenso. El dolor es tan fuerte que les cuesta mucho levantarse de la cama o poner los pies en el suelo. Sin embargo, después de caminar un poco, el dolor lumbar disminuye gradualmente. Estimados espectadores, si prestan atención a los problemas que acabo de mencionar, notarán que los pacientes con dolor lumbar presentan sus síntomas de diferentes maneras. Es decir, la presentación es distinta en cada caso. Esto demuestra que no todos los dolores lumbares son iguales y que las causas del dolor lumbar son diferentes. Por eso, quienes sufren de dolor lumbar deben identificar la causa de su dolor y recibir el tratamiento adecuado. Ahora veamos cuáles pueden ser las causas del dolor lumbar. En realidad, existen diversas causas. Hoy les mencionaré algunas de ellas. Por ejemplo, permanecer sentado mucho tiempo en la misma posición o caminar durante largos periodos. Estas causas están relacionadas con nuestro trabajo diario en la oficina, el trabajo profesional e incluso el trabajo en la cocina. También pueden causar dolor lumbar. Además, si una persona ha sufrido una lesión en la zona lumbar, eso también puede provocar dolor lumbar. Si observamos a las personas mayores, vemos que en su caso existe un término médico que llamamos espondilosis lumbar, es decir, donde los huesos de la columna vertebral se desgastan y por otro lado se forman nuevos crecimientos óseos, lo que también puede causar dolor lumbar en el paciente. Existen otros términos médicos como PLID, que significa prolapso del disco intervertebral lumbar. En este caso, los huesos de nuestra columna vertebral contienen en su interior una sustancia gelatinosa. Esto es lo que llamamos el núcleo pulposo. Si por alguna razón esta parte se desplaza hacia atrás o hacia un lado, es decir, si ocurre una hernia posterior o lateral, puede ejercer presión sobre la médula espinal o sobre los nervios espinales. En estos casos, los pacientes suelen acudir a nosotros con dolor lumbar. Además, existen muchas otras causas. Por ejemplo, muchas personas con dolor lumbar lo atribuyen a la artritis. Sí, existe y en términos médicos lo llamamos espondilitis anquilosante. ¿Qué ocurre en este caso? En esta condición, la movilidad o el movimiento disminuye gradualmente y si no se recibe el tratamiento adecuado, se observa que poco a poco la columna del paciente se vuelve completamente rígida y dura y posteriormente el paciente acude a nosotros con diferentes tipos de discapacidades y en esos casos enfrenta diversas dificultades para realizar las actividades diarias. Además, existen muchas otras causas, como la espondilosis, que es un término médico.
En esta condición, se observa que los huesos de la columna vertebral se desplazan hacia adelante o hacia atrás en relación unos con otros. Además, existe lo que se llama enfermedad degenerativa ósea, en la que los huesos pierden densidad y se vuelven fácilmente frágiles. Además, los pacientes pueden acudir a nosotros con dolor lumbar como síntoma de muchas otras enfermedades. Y si pensamos en causas más graves, por ejemplo, el cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que afectan directamente a los huesos de la columna vertebral o cánceres de otras partes del cuerpo que luego se diseminan y atacan la columna vertebral. Existen muchas causas diferentes como estas, así que, estimados espectadores, deben tener en cuenta que el dolor lumbar puede deberse a una variedad de causas, desde las más leves hasta las más graves y peligrosas. Ahora, lo que quiero decir es que si una persona sufre de dolor durante mucho tiempo, si sigue algunas reglas en sus actividades diarias, tal vez pueda aliviarse un poco del dolor lumbar. Entre esas reglas, por ejemplo, si tienes que trabajar sentado en una silla durante mucho tiempo, entonces al sentarte debes cuidar la postura de tu columna vertebral. La zona lumbar y la espalda deben estar apoyadas hacia atrás. Lo que hay que hacer es sentarse completamente recto contra el respaldo de la silla y mantener la mesa lo más cerca posible de la silla para evitar inclinarse hacia adelante al trabajar. Por otro lado, si tienes que caminar o estar de pie durante mucho tiempo, no se debe usar ningún tipo de zapato de tacón alto. En ese caso, se deben usar zapatos suaves y cómodos. Además, nunca se debe permanecer de pie más de 10 a 15 minutos seguidos. Es mejor sentarse y descansar un poco entre tanto. Si aún así es necesario estar de pie durante mucho tiempo, entonces hay que alternar el peso del cuerpo de un pie al otro. O bien, la persona puede usar un reposapiés y al acostarse se debe usar una cama firme y nivelada. No se deben usar camas de resortes o de espuma. Si hay que recoger algo del suelo, es mejor no inclinarse hacia adelante, sino doblar las rodillas y recoger el objeto agachándose. Existen muchas otras indicaciones similares. Por supuesto, esto depende del diagnóstico del paciente, es decir, del tipo de enfermedad que tenga y de las reglas específicas que deba seguir. Ahora hablemos de los fisioterapeutas, es decir, de los especialistas en medicina física y rehabilitación. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega un paciente? En primer lugar, cuando un paciente viene a nosotros con dolor, primero escuchamos atentamente su historial, luego realizamos un examen físico completo al paciente. Después de eso, hacemos una evaluación diagnóstica. Posteriormente, puede que indiquemos algunas pruebas patológicas o mediante la realización de pruebas lógicas, finalmente llegamos al diagnóstico definitivo. Una vez que se ha establecido el diagnóstico final, proporcionamos al paciente un tratamiento completo. Preste atención a esto. ¿Qué incluye un tratamiento completo? Por supuesto, aquí se incluye el tratamiento con medicamentos. Además, según el diagnóstico del paciente, le indicamos qué reglas y hábitos debe seguir en su vida diaria para poder mantenerse libre de dolor. Le proporcionamos esas indicaciones y si lo necesita, en ese caso le sugerimos algún tipo de férula o ortesis. Además, cuando es necesario, también recomendamos terapia física, es decir, fisioterapia. De esta manera, ofrecemos al paciente un tratamiento completo. Por hoy lo dejamos aquí, dentro de los 10 minutos. Volveré a presentarme ante ustedes con algún nuevo problema o con algún nuevo dolor. Hasta entonces, amigos, cuídense mucho, manténganse sanos, libérense del dolor de cintura y una vida sin dolor para los pacientes es nuestro mayor deseo. Que el gran Alá nos mantenga sanos y bien. Al-Hafiz.